Estoy tirado en la tierra de Saipán, sangrando, mientras la línea se rompe y los gritos se acercan. Mis superiores necesitan cada fusil en pie, pero mis piernas ya no responden, y sé que soy un lastre. Veo a mis compañeros arriesgar la vida por arrastrarme unos metros más, y entiendo cuánto costará cada segundo. Así que pido que me dejen aquí, una pistola en la mano, un árbol a mi espalda, y la certeza de no volver con ellos. El 19 de junio de 1944, en la isla de Saipán, en las Marianas, la campaña del Pacífico vivía una de sus fases más duras. Las fuerzas estadounidenses habían desembarcado pocos días antes, con el objetivo de asegurar la isla y sus alturas. Desde allí, en el futuro, podrían operar grandes bombarderos contra el territorio japonés. Al otro lado de las líneas, las unidades imperiales defendían cada cueva, cada colina y cada campo de caña como si no hubiera retirada posible. Las jornadas se desarrollaban entre ataques frontales, fuego de artillería y una resistencia que aprovechaba cada accidente del terreno. Entre las unidades desplegadas en Saipán, se encontraba el 105º Regimiento de Infantería de la 27ª División. Era una formación compuesta en buena parte por soldados de la Guardia Nacional de Nueva York. Avanzaban por un terreno irregular, con barrancos, vegetación densa y campos abiertos bajo el sol tropical. En una de sus compañías, servía un soldado de 28 años procedente de la ciudad de Troy, también en Nueva York. Se llamaba Thomas Alexander Baker. Baker había ingresado en el ejército en 1940, cuando el conflicto aún no había alcanzado la escala que tendría después. Había pasado por el adiestramiento básico y, como tantos otros, había sido destinado finalmente al Teatro del Pacífico. No era un oficial brillante ni una figura conocida fuera de su círculo, sino un soldado de infantería más. Su rutina consistía en marchar con su compañía, excavar posiciones, limpiar el fusil y seguir las órdenes de sus mandos inmediatos. En Saipán, esa rutina se había convertido en una sucesión de jornadas de combate casi continuas. A mediados de junio, su compañía recibió la orden de avanzar contra posiciones japonesas bien fortificadas. El enemigo había preparado nidos de ametralladora y refugios en profundidad, conectados por túneles y cañadas. El avance se vio detenido por un emplazamiento que dominaba la zona y descargaba fuego automático sobre cualquier movimiento. Los hombres se vieron obligados a buscar cobertura en el terreno, atrapados entre la necesidad de avanzar y la imposibilidad de hacerlo sin bajas graves. Durante un tiempo que pareció mucho más largo de lo que marcaban los relojes, la compañía quedó inmovilizada. En ese contexto, Baker asumió un papel distinto al de la mera supervivencia. Tomó un lanzacohetes y se ofreció a atacar por su cuenta el punto fuerte que bloqueaba a su unidad. Levantar el cuerpo por encima del terreno significaba exponerse al fuego directo, pero alguien debía hacerlo si la compañía quería salir de la trampa. Avanzó en solitario, alejándose de sus compañeros, aprovechando depresiones del terreno y la cobertura limitada que ofrecían pequeños accidentes. Consiguió acercarse lo suficiente como para hacer fuego efectivo contra el emplazamiento. El impacto del arma abrió brechas en la posición japonesa y redujo el fuego que mantenía a la compañía clavada al suelo. Ese momento permitió que el resto de los hombres reanudara su avance. No hubo celebraciones. Solo un movimiento colectivo hacia adelante, aprovechando el hueco creado. Para Baker, la acción se sumó a otras responsabilidades diarias, sin cambiar su lugar en la estructura. Pero en la memoria de quienes lo vieron avanzar solo con el lanzacohetes, quedó como un gesto difícil de olvidar. Los días siguientes en Saipán no ofrecieron descanso. El regimiento siguió abriéndose paso entre posiciones encadenadas, movimientos de flanqueo, contraataques locales y fuego de mortero. Las noches se llenaban de ruidos de disparos aislados, infiltraciones y explosiones lejanas. En más de una ocasión, pequeños grupos de soldados japoneses consiguieron penetrar las líneas estadounidenses, aprovechando la oscuridad. Baker estuvo presente en varios episodios de ese tipo. En uno de ellos, mientras la compañía avanzaba por una zona relativamente abierta, un grupo enemigo que había quedado atrás
intentó atacar desde la retaguardia. Era una táctica frecuente, dejar hombres ocultos para hostigar a quienes ya creían haber pasado el peligro. Baker se desplazó para interceptarlos, moviéndose entre vegetación rala y pequeños desniveles. En un combate a corta distancia, consiguió eliminar a varios de ellos antes de que pudieran abrir fuego organizado contra sus compañeros. De nuevo, su intervención permitió que la marcha continuara sin un quebranto mayor. En otro punto de la isla, más adelante, se encontró con un pequeño contingente enemigo oculto que no había sido detectado por la línea principal. Se trataba de soldados que aguardaban la oportunidad de atacar por sorpresa. Baker, adelantado, los descubrió a poca distancia. La reacción tuvo que ser inmediata, sin tiempo para pedir refuerzos. El enfrentamiento terminó con los japoneses abatidos y la ruta algo más despejada para su unidad. Todas estas acciones formaban parte de un patrón más amplio. Saipán no era un frente de líneas claras y estables, sino un espacio de combate fragmentado. Las compañías debían avanzar, consolidar, repeler infiltraciones y reajustar su perímetro de forma constante. Cada soldado se veía obligado a tomar decisiones rápidas dentro de límites marcados por sus órdenes, pero también por la situación concreta del terreno. En ese entorno, la iniciativa individual podía ser tan importante como la planificación previa. A finales de junio y comienzos de julio, la defensa japonesa se encontraba cada vez más acorralada en una parte de la isla. Sin embargo, eso no implicaba una rendición ordenada. Las tropas imperiales, sometidas a su propia disciplina y a órdenes estrictas de no retroceder, preparaban un esfuerzo final. Lo que se avecinaba no era una retirada, sino un ataque masivo, concentrado, destinado a causar el máximo daño posible antes del colapso definitivo. Los preparativos estadounidenses continuaban, pero no todos los indicios permitían anticipar la magnitud de lo que ocurriría. En la madrugada del 7 de julio de 1944, la línea en la que se encontraba el 105º Regimiento fue golpeada por una carga de gran escala. Miles de soldados japoneses, procedentes de distintas unidades y agrupados para la ocasión, avanzaron contra las posiciones estadounidenses. El ataque se desarrolló desde varios ángulos, convergiendo sobre sectores donde se encontraban compañías como la de Baker. El objetivo era romper el perímetro, desbordar las defensas y causar una desorganización que ralentizara o comprometiera la ofensiva norteamericana. El combate pasó en poco tiempo de ser un intercambio de fuego a larga distancia a un enfrentamiento casi cuerpo a cuerpo. La compañía de Baker recibió el impacto de esa ofensiva. Las posiciones se vieron sometidas a fuego intenso y a un avance continuo de tropas enemigas. Las ametralladoras, los fusiles y los lanzagranadas trabajaban sin descanso. El perímetro empezaba a deformarse, con secciones que se inclinaban hacia atrás y otras que quedaban aisladas. Los heridos se acumulaban, y la capacidad de evacuarlos disminuía a medida que el enemigo se acercaba. En algún momento de esos primeros choques, Baker resultó gravemente herido. El tipo exacto de impacto puede variar según los testimonios, pero el resultado fue claro. Su movilidad quedó muy reducida. Aún así, se mantuvo en su posición tanto como le fue posible. Siguió disparando contra los atacantes a distancias cada vez más cortas, mientras sus compañeros hacían lo mismo alrededor. La línea empezaba a desdibujarse bajo la presión. Cuando la munición de su arma principal se agotó, la arma misma sufrió daños en el forcejeo del combate cercano, su situación cambió de forma decisiva. Los japoneses se aproximaban a pocos metros, y cada punto de la defensa se convertía en un pequeño núcleo de resistencia aislado. Sus compañeros, conscientes de la gravedad de sus heridas, intentaron evacuarlo. Uno de ellos lo cargó sobre los hombros o lo arrastró unos metros hacia la retaguardia inmediata, en medio del fuego cruzado. Ese intento tuvo un coste. El hombre que trataba de ayudar a Baker fue a su vez alcanzado. El riesgo de que más soldados resultaran heridos o muertos en un esfuerzo prolongado por evacuarlo era evidente. La decisión de continuar arrastrándolo
o de dejarlo en el terreno adquirió una dimensión personal y colectiva. Según las narraciones posteriores, Baker se negó a ser llevado más lejos. No quería que otros hombres pudieran caer por intentar salvarlo en una zona ya saturada de enemigos. En ese momento, su respuesta a la ayuda ofrecida sorprendió a quienes lo rodeaban. Pidió que lo dejaran allí mismo, donde se encontraban, pero de una forma concreta. Molle solicitó que lo colocaran junto a un árbol o un punto de apoyo similar, en posición sentada, apoyado contra el tronco. Reclamó también que le dejaran un arma corta con la munición que quedara disponible. No pretendía que nadie permaneciera a su lado. Insistió en que los otros regresaran a sus posiciones y continuaran la defensa. Los compañeros obedecieron esa petición, aunque hacerlo implicara aceptar una realidad dura. Lo acomodaron contra el árbol, le entregaron una pistola cargada y lo dejaron mirando hacia el sector por el que se esperaba la siguiente oleada de atacantes. Luego tuvieron que retirarse unos metros más, de nuevo entre el ruido de disparos, las explosiones y los gritos. El frente no se detuvo para dar espacio a ese momento. La compañía siguió combatiendo como pudo, casi absorbiendo el impacto de una fuerza muy superior en número. A partir de ese punto, el testimonio directo se interrumpe. Lo que ocurrió frente a ese árbol, entre un hombre herido y las tropas enemigas que se acercaban, solo puede reconstruirse a partir de lo encontrado después. La carga continuó durante horas, mezclando soldados, posiciones y puntos de referencia. Los defensores retrocedieron unos sectores, se reagruparon en otros, y el paisaje de la batalla cambió varias veces de forma. El cuerpo a cuerpo y los combates fragmentados dominaron esa jornada. Cuando, más tarde, las fuerzas estadounidenses consiguieron estabilizar de nuevo la línea y recuperar terreno, regresaron a zonas que habían estado en disputa. Entre ellas se encontraba el sector por el que habían pasado Baker y sus compañeros. Al inspeccionar el terreno, los hombres del regimiento encontraron el árbol contra el que lo habían dejado. Allí seguía su cuerpo, en la misma posición en que había sido apoyado. La pistola estaba vacía. A su alrededor yacían varios soldados enemigos muertos. Las cifras concretas variaban según las fuentes, pero se hablaba de un número que coincidía con la capacidad de carga del arma corta que le habían dejado. Ese detalle fue registrado en los informes y en las memorias de quienes lo conocieron. La escena resumía, de manera silenciosa, la fase final de su participación en el combate. Había permanecido en su puesto hasta agotar la última posibilidad material de defensa. El ataque masivo de aquel 7 de julio fue uno de los episodios más sangrientos de la batalla por Saipán. Las fuerzas estadounidenses sufrieron numerosas bajas, pero consiguieron, con dificultad, contener la ofensiva. En los días siguientes, la resistencia organizada japonesa se fue desmoronando. La isla quedaría finalmente bajo control estadounidense, integrada en el dispositivo estratégico del Pacífico. Sin embargo, para las unidades que habían combatido en primera línea, el recuerdo se medía más en nombres y rostros que en mapas. En el caso del 105º Regimiento, el nombre de Baker quedó asociado a esa jornada y a las semanas de lucha anteriores. Su conducta no pasó desapercibida dentro de la cadena de mando. Los oficiales recopilaron testimonios, cruzaron informes y elevaron recomendaciones. El proceso requería tiempo, sobre todo en un contexto de operaciones en curso. Finalmente, se tomó la decisión de proponerlo para la máxima distinción al valor que podía concederse. El reconocimiento llegó de manera póstuma. La secuencia de hechos, desde el primer avance con el lanzacohetes hasta la negativa a ser evacuado, fue incluida en la redacción oficial. Se destacó su decisión de no poner en riesgo a más hombres, cuando ya no podía moverse por sus propios medios. Se recogió también la forma en que había afrontado su situación final, armado únicamente con una pistola y sin posibilidad de retirada. El resultado de esa evaluación fue la concesión de la condecoración más alta. Dentro del regimiento, la noticia confirmó de manera formal una percepción ya existente. Para muchos, la imagen de Baker contra el árbol y su respuesta cuando le ofrecieron evacuarlo
se convirtieron en símbolo de una actitud concreta ante la responsabilidad compartida. No se trataba solo de su destreza en combate, sino de su decisión de asumir él mismo el riesgo último. En la memoria de sus compañeros, esa elección pesó al menos tanto como sus acciones anteriores en ataque. Años después, veteranos de la unidad seguían mencionando su nombre en reuniones y conmemoraciones. En su ciudad natal, Troy, en Nueva York, la figura de Baker fue incorporada a los listados locales de caídos con distinción. Su historia, sin embargo, no alcanzó la difusión masiva de otros nombres más conocidos. Aparecía en placas, notas de prensa, programas de actos conmemorativos y recopilaciones sobre soldados de la zona. Era un ejemplo más dentro de un conjunto amplio de biografías truncadas por la guerra. Su trayectoria se mantuvo sobre todo en ámbitos militares y familiares. Con el paso de las décadas, los estudios sobre la campaña de Saipán y sobre la guerra en el Pacífico fueron recuperando detalles de acciones individuales. Entre ellos se encontraba el caso de este infante que, herido y rodeado, respondió a la oferta de evacuación con una negativa. Autores y cronistas destacaron la coherencia entre sus actos previos y esa decisión final. La misma iniciativa que lo había llevado a adelantarse con un lanzacohetes o a enfrentar infiltraciones enemigas se manifestaba ahora en una renuncia personal al rescate. En todos los casos, el hilo conductor era la prioridad que concedía a la seguridad de sus compañeros. No se puede medir con exactitud cómo influyó su resistencia en el desarrollo puntual del combate en aquel sector. Las batallas no se reducen a un solo hombre, y los frentes se sostienen o ceden por la acción conjunta de muchos. Sin embargo, para quienes compartieron línea con él, la conducta de Baker tuvo un valor que no necesitaba cifras ni mapas. Representaba un tipo de compromiso que iba más allá del cumplimiento literal de las órdenes. Elegía, en un momento extremo, asumir en solitario la consecuencia de su propia herida. La institución militar, al concederle la máxima condecoración y reconocer sus actos, dio forma oficial a esa percepción. Pero el modo en que la historia se transmitió después fue sobrio, acorde con el tono general de muchas memorias de la contienda. No se construyeron grandes relatos alrededor de su nombre. Su historia se mantuvo como una pieza dentro de un conjunto mucho mayor de experiencias. Con el tiempo, sería más citada en círculos especializados que en narrativas populares amplias. En cementerios militares, listas de honor y publicaciones de asociaciones de veteranos. El nombre de Thomas A. Baker aparece junto a otros de su generación. La fecha de su muerte remite directamente a aquella mañana de julio en Saipán. Las breves líneas que lo describen suelen resumir una vida en pocos datos: lugar de nacimiento, unidad, condecoración, circunstancias generales del combate. Detrás de esos datos, sin embargo, se encuentra la secuencia concreta de decisiones que tomó durante las semanas previas. Desde el momento en que decidió avanzar con un arma anticarro hasta la respuesta que dio cuando le propusieron llevarlo a la retaguardia. En la larga lista de episodios de la Segunda Guerra Mundial, la historia de este soldado no ocupa un lugar de especial relieve para el gran público. No está asociada a operaciones de nombre muy conocido, ni a figuras de alto mando. Pertenece más bien a esa categoría de relatos que se conservan en archivos, en familias, en unidades concretas y en estudios especializados. Es, en ese sentido, una historia representativa de muchas otras que no han trascendido más allá de un círculo reducido. Su singularidad radica en la claridad con que muestra el vínculo entre heridas personales, responsabilidad hacia los demás y decisiones en el límite. Cuando se observa la campaña de Saipán en conjunto, se tiende a pensar en términos de divisiones, fechas y objetivos estratégicos. Si se desciende al nivel de la compañía de infantería, emerge la figura de un hombre que, en su último combate, estaba herido y rodeado. Su respuesta, al rechazar el rescate y pedir que no arriesgaran más vidas por él, llamó la atención de quienes lo rodeaban tanto como sus actos previos de valor. Esa respuesta quedó fijada en la memoria de su unidad.
en los informes posteriores y en las condecoraciones que llegaron después. Y con el tiempo, se convirtió en una de esas historias discretas que ayudan a comprender, en escala humana, lo que vivieron tantos soldados anónimos en el Pacífico.